en este tercer segmento de Prohibido Olvidar, les recordamos que pueden buscar los otros dos segmentos a través de nuestras redes sociales, Twitter, @_decorte, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Usted pone punto de corte y ahí va a encontrar la información, el video completo y los bloques completos de este Prohibido Olvidar. También nos encuentra en LinkedIn. Tenemos con nosotros a Manuel Sutherland, economista de la Universidad Central de Venezuela, investigador y además un buen amigo de la casa. Muchísimas gracias, Sutherland, por estar en contacto con nosotros vía Zoom. Quisiera iniciar contigo la conversación preguntándote, explícanos como para principiantes, ¿por qué se da el Viernes Negro en Venezuela? Sí, el 18 de febrero de 1983 se da lo que se conoce como el Viernes Negro por la acumulación de problemas económicos relacionados con el fin de la abundancia rentística del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y el inicio del gobierno de Luis Herrera Campos, donde se dieron graves problemas económicos que empezaron a hacer presión sobre el tipo de cambio, donde hubo una fuga de capitales muy grande, donde hubo un endeudamiento externo muy fuerte, donde hubo altos precios del petróleo y hubo ingresos petroleros importantes, pero hubo un gasto público muy fuerte, un financiamiento de la empresa privada nacional excesivo, que terminaron de alguna manera creando presiones para que se diera la devaluación del 30% del tipo de cambio de la época, que era 4.30, y que empezara a colocarse fin del régimen de libre convertibilidad y naciera los regímenes de control de cambio conocidos como RECADI, las diferenciaciones en el pago de remesas hacia el extranjero como con tipos de cambio diferenciados y una serie de presiones para que el Estado asumiera la deuda privada, que era muy grande en ese entonces. Entonces, el 18 de febrero de 1983 es un resultado del fin de la primera explosión rentística moderna y el resultado de pésimas políticas económicas en donde no se ahorró absolutamente nada, donde el Estado gastó demasiado y donde hubo un incentivo para la fuga de capitales y para la apropiación privada de la renta petrolera. Sutherland, ¿por qué esto no se dio antes? Sí, eso se da precisamente en febrero del 83, porque del 74 al 79 había habido un auge muy grande de los precios del petróleo. El 80 y el 81 también había habido shocks positivos petroleros y el ingreso de petróleo, de dólares por petróleo era muy alto. Es de recordar que apenas en el 73 el precio del petróleo rondaba los 2, 3, 4 dólares, pero para allá el 74, el 79, el 80 el precio del petróleo estaba por los 12, 13 dólares y el ingreso petrolero fiscal se ha multiplicado prácticamente que por 8. Entonces por 8, por 6, por 7, por 5 en diversos momentos. Entonces, claro, en la medida que el ingreso petrolero era alto,
el Estado podría gastar. Había posibilidades para tener un tipo de cambio muy sobrevaluado, para aumentar las importaciones de manera muy, muy amplia y de sostener una ficción de desarrollo económico muy influenciado por el gasto estatal. Cuando esos precios del petróleo ya no alcanzan para sostener ese ritmo de gastos estatales, ese ritmo de endeudamiento privado, de endeudamiento público y de importaciones de bienes suntuarios, cuando eso sucede es cuando estalla el déficit fiscal a nivel muy elevado y se da la devaluación del bolívar. Es de recordar que el bolívar tuvo muchísimos años de estabilidad y nunca, salvo en 1960, no había tenido una depreciación tan fuerte en un periodo tan breve. Entonces todo esto se confabuló para llamarse como el fin del auge rentístico. Estamos hoy en un eterno viernes negro. ¿Por qué no se ha logrado detener este proceso continuo de devaluación del bolívar? Bueno, yo no diría que estamos en un eterno viernes negro, ¿no? El viernes negro es como una expresión del fin de la renta o del fin de una etapa rentística clásica. Venezuela no tiene eso eternamente, sino que tiene episodios que son similares al Viernes Negro, pero no son obviamente iguales. Lo que ha sucedido es que ha habido desde 1983 hasta la fecha fases de auge económico donde la renta es bastante grande y el Estado empieza a gastar poco a poco, y etapas de depresión económica en las cuales la renta disminuye mucho, el Estado ya tiene un tamaño demasiado grande, ya hay demasiada fuga de capital, corrupción, fraude de importación, etcétera, y hay depreciaciones constantes de la moneda que derivan en tasas de inflación muy altas. Entonces, claro, lo que hay son ciclos de auge y de depresión. Lo que sucede es que a partir de 2014 hasta 2020 hubo un ciclo depresivo muy profundo, muy sostenido, que es algo realmente inédito en la historia de Venezuela. Venezuela nunca había tenido más de 2 años seguidos de caída económica hasta el periodo 2004-2020, que hubo 7 años consecutivos. Entonces por eso se da la sensación de un estancamiento o una depresión continuada, pero es evidentemente un ciclo que determinó el fin del último auge rentístico, que fue de 2004 a 2013, un auge muy largo, muy grande, que siendo tan grande, tan amplio, tan extenso y tan mal manejado, tenía que terminar en una crisis profunda y una crisis terriblemente destructiva. Sutherland, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos salir de esto? ¿Es posible salir de este viernes negro eterno? Está difícil esa pregunta. Bueno, yo no soy partidario de dolarizar. En países como Venezuela no es lo más adecuado. Yo creo que países muy pequeños que dependan del turismo y de un turismo fundamentalmente expresado monetariamente en dólares, dolarizar puede ser una alternativa útil y simple y sencilla para poder manejar dinero, ¿no? En pequeña escala. Entonces yo considero que Venezuela necesita tener una moneda nacional propia, muy subvaluada, para evitar los fantasmas de la sobreimportación, los fantasmas de la fuga de capitales
y para incentivar el desarrollo industrial, agrícola, local. No creo en las criptomonedas como esa herramienta porque las criptomonedas tienden a tener muchas fluctuaciones muy altas que a la baja o a la alza no le restan la estabilidad que necesita la moneda, la necesaria estabilidad que la población solicita de la familia dineraria nacional. Entonces yo, para detener la inflación o la inflación alta y darle seguridad a la moneda, haría 4 cosas. Lo primero sería declarar y fundamentar en leyes la autonomía del Banco Central. El Banco Central de Venezuela debe ser autónomo, debe tener sus normas internas y no debe ser un juguete o una caja chica del gobierno de turno. Lo segundo, que está muy ligado a lo primero, el Banco Central no puede ser un banco universal o un banco de segundo piso que haga préstamos a las empresas estatales ni a las empresas privadas. Hay que eliminar la facultad actual del Banco Central de poder prestar como si fuera un banco de monopolio, del juego monopolio, juego ese de mesa, ¿no? Lo tercero, habría que reglamentar la capacidad o limitar la capacidad del Banco Central poder de alguna manera intentar la cobertura de déficits fiscales con operaciones de mercado abierto. Eso habría que limitarlo y colocarlo. Lo cuarto, yo establecería un tipo de cambio completamente libre, dinero venezolano que se pueda cambiar por cualquier divisa en cualquier momento, a un tipo de cambio competitivo, y me aseguraría que por 2 años ese tipo de cambio se mantenga sin emitir más bolívares de lo necesario, sino más bien con políticas monetarias de corte protector y de intenciones conservadoras, para evitar que el Estado tienda a utilizar el Banco Central como eje de financiamiento. Entonces yo creo que con esas 4 cosas se pudiera dar seguridad y estabilidad para que las personas puedan de nuevo volver a confiar en el bolívar y puedan manejarse en bolívares de manera segura, de manera tranquila, de manera serena. Muchísimas gracias, Manuel Suterland, por tus apreciaciones y tus firmes convicciones en relación al tema de la economía venezolana y este tema del Viernes Negro. Para nosotros es un placer permanentemente estar todas las semanas con ustedes de martes y jueves a las 5 de la tarde, tanto por YouTube como por las otras redes sociales. En YouTube, por favor, síguenos, dale la manito, haz tu comentario. Estaremos pendientes revisando cada uno de ellos. Sugiérenos cómo mejorar el contenido del programa y qué otros contenidos podemos agregar en Prohibido Olvidar. Será hasta el próximo martes a las 5 de la tarde por la plataforma comunicacional Punto de Corte. Prohibido olvidar.